Buenas tardes, bienvenidos al programa Vivir Mejor con Menos. Vamos a empezar hoy, vamos a hablar con Sixto sobre una cuestión que es bastante importante en el tema de las tarifas eléctricas, que es difícil de explicar y que vamos a intentar desenredar entre los dos. Se trata del déficit de tarifa, que es algo que tiene endeudado al país por bastantes millones y es una deuda que cada vez aumenta y aumenta más. Hoy vamos a ver cómo se forma esa deuda y qué soluciones tenemos para poder eliminar esa deuda. Bien, Sixto, pues vamos a empezar a hablar de las bien pagas, que son las grandes compañías eléctricas. Vamos a ver, yo te quería preguntar lo primero, aunque yo he introducido un poco, que nos expliques qué es Son Energía, cómo surge y contra qué surge. Bueno, Son Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro que pretende producir electricidad de origen renovable, es decir, producir electricidad que no contamine, que no produzca CO2 y producirla no para venderla, sino producirla para sus socios, es decir, cubrir las necesidades de energía eléctrica que tienen sus socios y socias, esperando que esta sea lo mínimo posible, porque los socios consuman de forma eficiente y de esa forma su huella ecológica, su impacto ambiental sea el mínimo posible. Entonces, nosotros lo que hacemos es construir plantas en base a fotovoltaica, eólica, biogás, biomasa, en fin, todo tipo, y mini hidráulicas, a todo tipo de energía no contaminantes, producir la electricidad y luego comercializarla entre nuestros socios y socias. Bien, vamos a entrar ya en materia. Yo te quería preguntar por el déficit de tarifa. Se viene hablando desde hace ya tiempo que no se sabe muy bien cómo hemos acumulado un déficit de tarifa que al final vamos a tener que pagar los usuarios y que, por lo visto, a día de hoy es impagable. Bien, bueno, vamos a abordar un concepto que en sí mismo es muy simple de entender, pero que nos lo han explicado desde los gobiernos de turno, tanto el PSOE como el PP, y desde los medios de comunicación que están controlados por las compañías eléctricas, de una forma tan sesgada que no solo han ocultado la verdad sobre el déficit, sino que han aprovechado este término para justificar ante la opinión pública sus políticas en contra de las energías renovables. Y lo que es más grave, han cambiado el foco del debate, que no debería ser otro que el sometimiento de los gobiernos a los intereses del oligopolio eléctrico, renunciando a los intereses de la ciudadanía. Realmente de lo que tendríamos que estar hablando es de la deuda que tienen las eléctricas con la ciudadanía y, sin embargo, de lo que estamos hablando es de la deuda que tenemos nosotros con las eléctricas. Porque vamos a explicar exactamente qué se entiende por déficit tarifa. Por déficit tarifa se entiende la diferencia entre lo que pagamos entre todos con nuestras facturas eléctricas y lo que el gobierno considera y le reconoce a las compañías del sector que cuesta la electricidad. Incido muy bien en lo que el gobierno le reconoce a las compañías que cuesta la electricidad. Un ejemplo, si con las facturas eléctricas recaudamos 80 millones de euros, pero el gobierno le dice a las eléctricas, no, a vosotros os ha costado 100 millones, pues efectivamente con los 80 millones no podemos pagar 100 millones. Acumulamos una deuda de 20 millones. Tú has dicho, Sixto, que la semántica es importante porque el gobierno considera y reconoce. Es que esta deuda no es real. ¿Realmente hay un déficit de tarifa en España? Y si es así, ¿a cuánto asciende? Sí, efectivamente, es una cuestión semántica porque normalmente por déficit entendemos la diferencia entre lo que pagamos por una cosa y lo que cuesta. Pero realmente lo que realmente cuesta la electricidad en España no lo sabe nadie. Es oscuro y opaco. Entonces, si realmente nos atenemos a lo que realmente cuesta, habrá que analizar y estudiar en profundidad para ver qué es lo que realmente cuesta y en ese caso ver si estamos pagando suficientemente o no. Si estuviéramos pagando por debajo, efectivamente habría un déficit, pero si estamos pagando de más, por encima, no hay déficit. Pero claro, la cuestión es que este sector está regulado por el gobierno y el gobierno es el que dice cuánto cuestan las cosas, por encima de un análisis efectivo. Entonces, ahora mismo, a fecha de 2013, en el 2013 se debían 25.500 millones de euros a las eléctricas. Y eso después de haberle ya pagado 10.000 millones. Es decir, que el déficit en su momento, el punto más alto, llegó a ser de 36.000 millones de euros. A ver, si como parece razonable entendiéramos por déficit la diferencia, pues eso, lo que he dicho antes. Realmente no hay déficit. Hay un déficit tal como lo define el gobierno, pero no hay un déficit real, puesto que con lo que estamos pagando, estamos sobradamente pagando lo que cuesta la electricidad. Si no, no se entendería los grandes beneficios que tienen
absolutamente injustificada de estas compañías, la cantidad de pagos innecesarios, los problemas de mala gestión y regulación, los costes financieros innecesarios y desorbitados. Es decir, que hay un montón de gastos que no tendrían que estar ahí y no teníamos por qué nosotros soportarlos. ¿Cómo se puede explicar entonces que tengamos reconocida una deuda de más de 25.500 millones de euros con las eléctricas y que en realidad debería ser al revés? Es decir, que las eléctricas tienen una deuda con la ciudadanía. Bien, vamos a intentar primero con unos simples razonamientos llegar a esta misma conclusión y luego ya entraremos con números. Vamos a ver. Lo primero de todo, tenemos una tarifa eléctrica en España que son de las más altas de Europa. Creo que son las terceras más caras. Bien, pues en Europa todos los europeos pagan menos por su electricidad y ningún país tiene déficit. Y a ninguna compañía se le debe dinero, todo lo contrario, las compañías eléctricas europeas ganan dinero y tienen beneficios. Entonces, si siendo los más caros no cubrimos el coste, tenemos que plantearnos que aquí está pasando alguna de las siguientes cosas. Primero, nuestras empresas eléctricas gestionan y trabajan muy mal, con costes muy elevados. Si es el caso, los ciudadanos seríamos los responsables y no deberíamos pagar por ello. Y el gobierno no debería reconocerlo, ni consentir este abuso. Segundo, los costes que el gobierno reconoce están muy por encima de los costes reales. El gobierno estaría al servicio de la eléctrica y no al servicio de los ciudadanos. Y en tercer caso, pues una combinación de ambas. Es decir, las empresas que tenemos gestionan muy mal, son muy ineficientes y encima el gobierno le reconoce unos costes muy por encima de los reales. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver el gobierno? El gobierno se supone que es el regulador del sistema y el gobierno no tendría que perjudicar a los ciudadanos, se supone que está para favorecernos. ¿Cómo es que no es así? No lo entiendo muy bien. Bueno, pues yo creo que efectivamente todos hemos escuchado hablar de las puertas giratorias y nos encontramos en este momento con que los dos expresidentes del gobierno más recientes, tanto Felipe González como Aznar, están en los consejos de administración de las eléctricas. Los últimos ministros de Economía y de Industria, como Solve, se me olvidan los nombres, no quiero ni recordarlo, pero bueno, hay un plantel de más de 25 altos cargos, el ministro, que están en los consejos de administración de las eléctricas. Y esto, pues lógicamente, hace que el gobierno se posicione con las eléctricas y no con la ciudadanía. De todas formas, digamos, aunque esto es así, y ciertamente hay indicios que demuestran con toda claridad que el gobierno se desentiende de la ciudadanía y solamente privilegia a las compañías. Debemos de saber que en un momento determinado y por unos acuerdos entre el gobierno y las eléctricas se establecieron unos pagos que tenía que hacer el gobierno en unas determinadas condiciones. Bien, esos pagos se estuvieron haciendo, pero en un momento determinado no se cumplieron las condiciones y, digamos, el gobierno había pagado de más. Bien, la Comisión Nacional de la Energía, en su momento, y la Abogacía del Estado, pues le dijo al gobierno que reclamase el dinero pagado. Y no estamos hablando de minucia, estamos hablando de 3.600 millones de euros. Bien, pues ni el gobierno del PSOE ni el gobierno del PP han reclamado esta deuda. Nosotros como pequeña cooperativa y dentro de un movimiento más amplio que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, presentamos una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Desgraciadamente la Fiscalía Anticorrupción nos ha contestado diciendo que esa deuda ha prescrito porque era del 2006. Bien, seguimos en la pelea y ahora lo hemos llevado a Bruselas para ver si Europa considera que esto han sido ayudas indebidas o injustas al sector eléctrico. Y digamos, podríamos decir una última cosa. Estando como está, como hemos dicho antes, que el sector está regulado, es decir, que es el gobierno el que establece los costes, pues tendría muy fácil acabar con el déficit. Simplemente tendría que bajar ese reconocimiento de los costes. Si reconoce que una cosa cuesta 8, pues ahora decir, no, esto no cuesta 8, esto cuesta 6. Y al bajar el coste reconocido, automáticamente, pues con lo que estamos pagando ya pagaríamos los costes reales. ¿Y esos costes reales realmente se cubren o las empresas eléctricas están perdiendo dinero? No pierden dinero ni muchísimo menos. Por ejemplo, mira, en todos estos durísimos años de crisis, las eléctricas, a pesar de haber disminuido su negocio, puesto que ha bajado el consumo eléctrico, han seguido teniendo volúmenes de beneficio muy abultados. Ejemplo, Iberdrola, que es la segunda compañía más potente de las 5 del oligopolio. En los años previos a la crisis, en los años 2005, 2006, 2007, tenía un beneficio neto que oscilaba entre 100 y 120 millones de euros al año en España. En el año 2012, en plena crisis, en los momentos más duros, sus beneficios en España subieron a 1.700 millones de euros. ¿Vale? Y en 2014 a 2.327 millones de euros.
¿vale? De los que la mitad de estos últimos, de estos 2.300, unos 1.165 millones se generaron en España. Es decir, que ha habido un crecimiento de los beneficios durante la crisis del 870%. Bien, continuamos con el programa. De acuerdo, os recordamos, estamos en el programa de Radiópolis y estábamos hablando sobre la liberalización del sector eléctrico y sobre el déficit de tarifa. Hablando de liberalización, Sisto, cuando se habla de liberalización del sector, ¿cómo es que se habla de esto y al mismo tiempo dices que el gobierno fija los precios? Se supone que la liberalización es una privatización y, sin embargo, hablas de un regulador público. Sí. Bueno, realmente en el año 1998 se estableció, digamos, la liberación del sector. Pero al mismo tiempo que se liberalizaba el sector, el gobierno o el Estado reconocía que había partes de todo el proceso que eran monopolios naturales. O, en este caso, el transporte en alta tensión y la distribución. Es decir, las redes ya estaban hechas, no tenía sentido volver a hacer más redes, y el cableado que llega a nuestras casas pues ya está hecho, no tenía sentido que ahora cada compañía quisiera hacer su propio cableado. Entonces, esas dos partes, que son sustanciales, son las que facilitan que la electricidad llegue desde la planta donde se produce hasta nuestras casas donde lo consumimos. Pues eso, digamos, forma parte de un oligopolio. Entonces ahí esos precios, básicamente eso los regula el Estado, pero no solamente eso, ¿vale? Un oligopolio, perdona, es... Bueno, digo un oligopolio porque tres empresas, concretamente Endesa, Iberdrola y Gas Natural, tienen el 94% del negocio eléctrico en España. Entonces, un negocio que lo controlan tres empresas, pues eso es un oligopolio. No es monopolio porque no hay uno, pero es oligo porque hay más de uno, pero son tres. ¿Y se ponen de acuerdo entre ellas? Totalmente, evidentemente. Bien, de todas formas, vamos a intentar vamos a conocer qué es lo que pagamos nosotros en la luz y qué parte de eso, digamos, tiene un precio libre que establece el mercado, entre comillas, y qué parte es la que fija el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a dejar al margen el IVA y el impuesto eléctrico, así como el contador que viene, digamos, en nuestra factura y que viene a ser un 27% de lo que pagamos. Es decir, que hay un 27% que son impuestos. ¿De acuerdo? Ahora, del resto hay dos cantidades o dos cuotas. Una es una parte fija. En todos los recibos tenemos el mismo importe. Da igual lo que consumamos en casa, que esa parte la tenemos fija, y eso es lo que se llama cuota de potencia. La pagamos aunque incluso la casa esté cerrada y nadie haya consumido nada. Y tiene su cierta razón de ser. Es decir, nosotros estamos pagando la disponibilidad para en cualquier momento poder usar la electricidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese precio, el precio de lo que cuesta cada kilovatio de potencia, o sea, de capacidad para consumir, lo regula el Estado. Y lo ha fijado en 38 euros al año por cada kilovatio. Nosotros tenemos aproximadamente contratado 4,5, 3,45. Sí, lo normal, una casa puede estar entre 3,3, las pequeñitas o que tengan poca electrificación, y 7, 8 si ya tienen a lo mejor una climatización centralizada, vitrocerámica, en fin, termoeléctrico. Entre 3,3 y 8, prácticamente lo que puede estar una casa normal. Bueno, pues estos 38 euros han sufrido una subida de un 100% en los 2 últimos años. O sea, hace 2 años los 38 eran 18. Esa subida, pues que se lo pregunte al gobierno a qué se debe. Pues supongo para satisfacer o compensar la pérdida de venta de electricidad. Todo el mundo ha intentado gastar menos electricidad para pagar menos. Hemos puesto bombillas de iluminación de bajo consumo, etcétera. Las empresas han cerrado y dejan de producir o de consumir, y entonces, como ha habido una pérdida de venta de electricidad, pues la han compensado subiendo la parte fija, que no podemos prescindir de ella. De esa forma las empresas nunca pierden, ¿no? Eso no pierde nunca pierde. Además, fijaros si ganan que en el momento en que todos los hogares, todas las industrias, en fin, todo el mundo está funcionando, en el máximo momento de consumo, la potencia nunca ha llegado por encima, no ha sobrepasado los 45.000 megavatios. Y la potencia que tenemos contratada, es decir, la que pagamos todos los meses en España, es de 180.000 megavatios. Es decir, estamos pagando 4 veces más de lo que consumimos en el momento en que todos estamos consumiendo. ¿Vale? Bueno, y eso ha subido un 100% en 2 años. Eso te referías a la parte fija, ¿verdad? Exactamente. Pero ahí hay una parte, supongo, variable. Efectivamente. La otra parte es la variable. Esa depende de la cantidad de kilovatios que consumamos. ¿Esa habrá bajado entonces un 100%? Si la potencia ha subido un 100%, ¿esta habrá bajado un 100%? No, ojalá, pero no ha sido el caso. De todas formas, no es razonable. Ha bajado solamente un 11%. De todas formas, no es razonable que baje, porque no debe haber una tarifa plana.
O sea, una tarifa plana de electricidad desincentiva la eficiencia y el ahorro. O sea, tenemos que consumir menos, pero no consumir. Y entonces cualquier bajada en el precio de lo que consumimos hace que nos dé igual. O sea, si a mí la electricidad me resulta gratis, pues resulta que voy a consumir, voy a despilfarrar, no tengo ningún incentivo para no gastar. No es razonable que lo que consumimos, lo variable, haya bajado de precio y, sin embargo, aquello de lo que no puedo prescindir, que es la potencia, que es la capacidad de consumir, esa me la suban de precio. Lo razonable es que suban el precio de lo que yo realmente consumo y que yo gano esfuerzo por consumir menos. Es decir, ¿qué sentido tiene que Europa haga políticas y marque directivas que, de luego, España no cumple relativa a la eficiencia energética, que nos digan que compramos un frigorífico de clase A más para consumir menos, si luego el precio lo han tirado por los suelos? Y lo que han hecho es clavarnos en la parte fija que no podemos controlar. Bien, de todas formas, vamos a intentar, eso sería lo que nosotros pagamos, pero vamos a intentar establecer, ¿pagamos eso por qué? O sea, ¿por qué el gobierno fija un precio de 38 euros el kilovatio? O con esos 38 euros, ¿qué es lo que está pagando? Vamos a intentar verlo, ¿vale? Porque en el sector eléctrico hay un montón de elementos que hay que pagar, diferentes. Aparte de la generación de energía, ¿no? Aparte de la generación de energía. Mira, cualquiera de nosotros, si mira el recibo, se va a encontrar con que estaba pagando aproximadamente 14 céntimos por cada kilovatio hora en la factura más el IVA. Bien, en la producción, en la electricidad viene a venir costando unos 4,5 céntimos. Es decir, que hay desde 4,5 céntimos que cuesta en origen la electricidad hasta los 14 céntimos que estamos pagando, pues hay 9, 10, 11 céntimos de diferencia. Con esos 9, 10 y 11 céntimos estamos pagando otra serie de cosas. O sea, estamos pagando casi el triple por otras cosas que por lo que cuesta el producto. Vamos a ver esas cosas por eso. Si las ordenamos de mayor a menor, pues nos encontramos con que estamos pagando. Voy a dar algunas cantidades para no aburrir, y son la suma de lo que hemos pagado en los últimos, pues desde el año 98 al 2013, que se supone que desde que se liberalizó el sector, desde que se supone que iban a bajar los precios, esto iba a ser mucho más competitivo. Sí, porque nos vinieron que se iba a bajar, claro. Al privatizar se iba a bajar los precios. Exactamente, antes eran de esa pública y los beneficios eran para todos los españoles, luego se privatizaba porque eso iba a significar que íbamos a ser más barato y íbamos a ganar todo. Bien, pues del año 98 hasta el 2013, el transporte y la distribución, que ya he dicho antes que era una especie de monopolio, pues nos ha costado 75.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Luego, todas las primas que se han pagado al régimen especial, incluyendo las renovables, porque el régimen especial incluye otro tipo de generación de electricidad que no es renovable, se han pagado 63.000 millones. El déficit ya le hemos pagado 13.000 millones. Lo que se consume en Canarias, que tiene un coste más caro porque allí no hay ningún recurso natural, pues son 10.000 millones. Y otros gastos, como es pagar la moratoria nuclear, la subvención al carbón, los organismos que regulan todo esto, los costes de transición a la competencia, han supuesto 14.000 millones. ¿Qué son esos costes de transición? Bueno, cuando se liberalizó el sector, las eléctricas pusieron el grito del cielo porque decían que ellos habían hecho unas inversiones que en principio estaban garantizadas por el Estado porque, digamos, el mercado era cautivo. Ellos tenían garantizado que iban a vender la electricidad a un precio y decían, si ahora llega la competencia y los precios bajan, quizás con lo que hemos invertido vamos a perder dinero. Entonces el Estado le garantizó que en caso de que no vendieran toda la electricidad que tenían previsto venderla o que el precio bajara, el Estado iba a suplir esa cantidad. Y esos son los costes de transición a la competencia. ¿Y esos costes de transición, lo que se pagaron era lo real? ¿Se ha pagado de más? Se han pagado 3.600 millones de más, que antes comenté que tanto la Abogacía del Estado como la Comisión Nacional de la Competencia avisó al Gobierno que se estaba pagando de más, pero que el Gobierno en ningún momento ha querido reclamar ese dinero a las eléctricas. O sea, que son 3.000 y pico millones que se nos han ido, que han volado en favor de las eléctricas. Que hemos pagado entre todos. Muy bien. Bien. Y hay más partidas que son difíciles de justificar. Por ejemplo, es verdad que quizá en algún momento de la historia de España, pues seguramente en la posguerra, los primeros años de posguerra, pues no había electricidad suficiente para abastecer tanto a la industria como a los consumidores. Y en esos momentos pues se creó la figura de los pagos por interrumpibilidad, que significaba que si en un momento determinado por algún accidente o porque no llegaba suficiente energía, a determinadas empresas le decía, pare usted la producción, deje de consumir, que necesitamos la electricidad para la familia. Y por ese, digamos, derecho que tenía el Estado a cortarle el suministro a las empresas, pues se le abonaba una cantidad. Bien, pues hemos pagado. Eso no tiene ya sentido en estos momentos en que tenemos mucha más capacidad de producir que consumo. Tenemos
2 veces y media potencia como para satisfacer la necesidad de 2 Españas y media. O sea que nos sobra. Y sin embargo, le seguimos pagando a las empresas para que, si acaso les cortamos el suministro, que no ha ocurrido nunca en los últimos 10 años. Bueno, pues en los últimos 10 años le hemos pagado 2.700 millones a unas cuantitas empresas, porque no se le paga a todo el mundo. Son empresas grandes a las que se está de alguna forma subvencionando, ¿no? Se le está subvencionando de forma encubierta. Muy bien. Luego volveremos esto a los costes regulados. Pero ¿el precio de mercado es realmente un precio competitivo? ¿Existe competencia? No. O sea, ya hemos visto que estos precios el precio que fija el gobierno es para pagar un montón de partidas que realmente habría que justificar por qué se pagan cuando no deberían, ¿no? Pero es que luego, digamos, la parte, digamos, libre, se supone que lo que cuesta la electricidad, que yo decía que salía pues aproximadamente en origen a 4,5 céntimos, también es un precio que está inflado. Desgraciadamente, el precio se fija para cada día 24 veces, o sea, hay un precio para cada hora y hay unas subastas. Cada hora del día, hay un precio diferente. La electricidad cuesta diferente generarla, ¿no? Efectivamente, porque hay diferente demanda y porque hay diferentes agentes que pueden producirla. Por ejemplo, a las 3 de la tarde, un día soleado, hay mucha fotovoltaica o mucha termoeléctrica funcionando. O un día que hace mucho viento, hay mucho más de viento produciendo electricidad. Y eso abarata los costes. Eso abarata muchísimo los costes. Mientras que, por ejemplo, a lo mejor a las 8 de la tarde ya no hay sol o no hay viento en un momento determinado y necesitamos quemar carbón o quemar gas para producir la electricidad. Y eso es muchísimo más caro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, en esa subasta se fijan y se cuadran los precios para cada hora. Pero, ¿quién son los detentadores de la mayor cantidad o capacidad de producir? Las 3 grandes compañías. Tienen el 90%. Ellos son los que producen. Son los que producen. Los que producen, los que ponen, digamos, la oferta. Efectivamente. ¿Vale? Y luego están los que piden la demanda. Exactamente, los que compramos. Pero no compramos directamente nosotros. No, hay unos intermediarios, las comercializadoras o la gente de mercado, que son los encargados de comprar esa electricidad al por mayor, digamos, para luego distribuirla entre los usuarios. ¿Y esa comercialización también es un oligopolio? Podría funcionar así, porque realmente, ¿qué comercializadores tenemos en España? Pues Endesa tiene Endesa Siglo XXI, que es la que comercializa y tiene 10 millones de clientes, Iberdrola tiene Iberdrola no sé qué, es decir, que realmente lo mismo, sigue siendo también prácticamente un oligopolio. Pero, digamos, la práctica no solamente sería porque son pocas empresas las que trabajan en el sector, sino por lo siguiente. La forma de fijar los precios es marginalista, y vamos a explicar ese término, que esto tiene mucha guasa. Vamos a ver, se hace una subasta para cubrir las necesidades eléctricas de las 8 de la mañana. Entonces, supongamos que a las 8 de la mañana las nucleares cubren el 20% de las necesidades, la eólica cubre otro 20%, a lo mejor la solar empieza a cubrir el 5%, en fin, cada tecnología va cubriendo una parte y de precio más bajo a más alto, van por salto. Llega un momento en que para cubrir el 100% de las necesidades de esa hora, pues hay que meter en marcha, a lo mejor, un grupo de carbón que es muy caro. Bueno, pues a todos los que han producido electricidad de 8 a 9 de la mañana se les paga por su electricidad el precio más caro que haya salido en la subasta. Todo el mundo al mismo precio. De esa forma, se le paga a todos el mismo precio, pero a todos el más caro. De esa forma es relativamente fácil manipular los precios, porque, como me has dicho, los que producen y los que compran son los mismos. Son los mismos. Entonces, claro, si yo sé que me van a pagar el precio más caro que salga, y yo soy propietario de una planta barata y de una planta cara, pues le digo que la barata está inoperativa porque ha fallado no sé qué cosa y ofrezco la cara. Con lo cual todas se retribuyen al precio de la más cara. Al precio de la más cara. Y al final gana la eléctrica. Claro. Entonces, ya se han calculado, porque tampoco es tan difícil calcular, cuánto están ganando extraordinariamente. Porque quienes están ganando extraordinariamente son las nucleares, que ya están amortizadas y que tienen un bajo coste de mantenimiento, y las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas tenemos que pensar que la mayor parte de las centrales hidráulicas, las grandes centrales hidráulicas, tienen ya más de 50 o 60 años, están más que superamortizadas. Y curiosamente son concesiones administrativas, es decir, que eso ya tenía que haber sido devueltas al Estado a la propiedad. Sin embargo, el Estado nunca ha reclamado esa propiedad y sigue cediendo la explotación de esas instalaciones, que ya son públicas, las siguen detentando entidades privadas que además hacen eso. No las ponen en marcha o mínimamente, para que entren en funcionamiento otras más caras, que son las que tienen las de carbón. Muy bien, pues entonces, iba a decir que se ha calculado que el sobreprecio que están recibiendo las nucleares y la hidroeléctrica por estos sobrecostes que cobran por tener un mercado marginalista, pues en esto también, desde el año 98 al 2013 se evalúan en unos 10.000 millones de euros de sobrepago que han tenido estas centrales, porque no están cobrando el precio del que les cuesta producir, sino el precio más alto que hay en el mercado.
si se cambiaran los costes regulados, si se tuviera en cuenta esto, tendríamos mucho menos déficit de tarifa. Claro, también se ha calculado. Estoy manejando datos que ha sacado recientemente un informe el Observatorio de la Deuda Globalizada. Entonces, esta agencia está trabajando en el sector eléctrico español, está analizando todos estos datos y ha llegado a la conclusión de que si dispusiéramos de otra reglamentación y que pagara realmente los costes reales de lo que cuesta cada una de las cosas, tanto producir, como distribuir, como transportar, como gestionar, en fin, hay una serie de elementos. Si se pagara realmente su coste, no estaríamos hablando de un déficit de tarifa de 25.000 millones, sino estaríamos hablando de que las eléctricas le deben a la ciudadanía o que las eléctricas han cobrado en demasía 70 y tantos mil millones de euros. Bien, pues si te parece, Sisto, vamos a acabar aquí este bloque. Te voy a preguntar, Sisto, una consulta más y luego, si te parece, vamos a pasar a un bloque de noticias relacionadas con la energía y el medio ambiente. Estupendo. Ante este panorama desolador que hemos puesto, no quiero que nos vayamos sin aportar soluciones. ¿Qué es lo que se puede hacer ante todo esto? Bien, hombre, habrá que hacer todo lo que podamos. De lo contrario, nos seguirán robando y, lo que es más grave, comprometerán el futuro de las siguientes generaciones al no abordar los cambios que se precisan para estabilizar el cambio climático. No olvidemos que quemar carbón, quemar gas está contaminando. 1/3 de las emisiones de CO2 son debidas a la generación de electricidad. Bien, a nivel político, podemos y debemos no votarles y combatirles enérgicamente, explicando a nuestro entorno esta situación de corrupción y oligopolio. Hay que cambiar el gobierno, este y el anterior que tuvimos. A nivel personal, pues podemos y debemos desenchufarnos. Y cuando digo desenchufarme, es decir, no pagar en lo posible ni un euro más, ni a Endesa, ni a Iberdrola, ni a Gas Natural. Sí, pero la electricidad la vamos a necesitar. Sí, bueno, pero como ya hay empresas que son capaces de suministrar electricidad de origen renovable, pues apuntémonos a esas empresas. Es decir, hagámonos socios de alguna de las cooperativas de electricidad de origen renovable que ya existen y contratemos el suministro eléctrico con ellas. Es decir, nosotros mismos, los que estamos aquí, pues ya somos socios de hace 3 años de una cooperativa. Son energía que produce electricidad de origen renovable y la consumimos, nos la comercializa. Y además nos sale incluso más barata la factura que al resto de mortales. Pero si no es con nosotros, pues hay otras. Ciencer, que es malagueña, Gesternova, Goyerne, en fin, que ya podemos elegir. Antes no, pero ahora ya podemos elegir. Entonces es nuestra responsabilidad cambiar de compañía, no contribuir más. Es decir, ellas están ahí porque nosotros seguimos pagando todos los meses. Dejemos de pagarles a ellas, paguemos a otros que no hagan eso. Bien, pues si te parece, te voy a preguntar la dirección de correo, por si alguien se quiere interesar por Sona Energía, ¿vale? Para el grupo local de Sevilla, que le respondéis inmediatamente, ¿no? Sí, no hace falta que os comprometáis a ser socios, pero si tenéis cualquier duda sobre cualquier tema de vuestras facturas y demás, pues podéis dirigiros a sonaenergiasevilla@gmail.com y con mucho gusto os contestaremos cualquier duda que tengáis y os ayudaremos a bajar el coste de vuestra factura. Si os pasáis a Sona Energía, mucho mejor, pero no es necesario. Somos SOM-energiasevilla@gmail.com. Efectivamente. De acuerdo, muy bien. Pues si te parece, Sisto, pasamos ahora al bloque de noticias, ya para acabar. Muy bien. De acuerdo. ¿Qué noticias traemos hoy relacionadas con medio ambiente y energía? Pues empieza tú, yo creo que hay muchas. Vale, a ver, yo tengo una por aquí, en la que nos dice que la Agencia Internacional de la Energía, AIE, acaba de publicar en su informe El mercado de las energías renovables a medio plazo 2015, en la que predice un fuerte crecimiento de las energías renovables a nivel mundial, impulsadas por la reducción de costes de las tecnologías limpias, y es que están bajando de precio de una forma bastante importante. Esta agencia prevé que las energías renovables aporten 2/3 de la nueva capacidad de generación de electricidad, con la energía solar fotovoltaica como segunda tecnología en generación. Se van a sumar más de 700 gigavatios de potencia. Las fuentes renovables aumentarán su cuota en la generación mundial de electricidad del 22% que son actualmente, que tenían en 2013, hasta un 26% en 2020, en lo que la agencia describe como un notable cambio en un periodo de tiempo muy corto. Recordemos que en España ya estamos en el 42%, lo cual no está nada mal. Estos son datos de 2014. La energía solar fotovoltaica está llamada a desempeñar un papel clave en el despliegue de las renovables en este periodo, pasando a ser la segunda mayor fuente de nueva capacidad por detrás de la energía eólica terrestre. Bueno, un poco apuntalando esa noticia, decir también, a quien no lo supiera, el Fondo Monetario Internacional
ya desde hace mucho tiempo no viene financiando las nucleares, porque las considera, digamos, de alto riesgo y, en fin, desde el punto de vista financiero. Pero es que ahora ya ha decidido no financiar ninguna inversión en combustibles fósiles. O sea, el Fondo Monetario Internacional, que precisamente no se digamos, destaca por sus posiciones izquierdistas, ya toma la decisión de no conceder ningún préstamo a ninguna empresa si va destinado a explotación o búsqueda o minería relacionada con los combustibles fósiles. Hasta el Fondo Monetario Internacional les ha abandonado ya. Y sin embargo, aquí en España se sigue subvencionando. Hemos apostado por el gas. Y el carbón también últimamente. También. Bien. ¿Alguna noticia más relacionada? Bueno, pues hay noticias locales. Supongo que si sois lectores de prensa habréis visto que ahora ya todos los periódicos, todos los días, nos machacan con que Iberdrola nos va a acercar el sol. Iberdrola, que ha sido la compañía eléctrica que más ha batallado en contra de la fotovoltaica, que ha estado presionando al gobierno para que no hubiera un decreto que regulara el autoconsumo como lo hay en todo el mundo, es más, que planteaba el impuesto al sol, que es un invento de Iberdrola. Ahora resulta que se convierte en el ADELI defensor de la fotovoltaica y nos dice que nos va a acercar el sol y que nos va a solucionar el problema del consumo en nuestras casas. Ni os lo creáis. Pero Iberdrola, yo he visto los anuncios y aparece mucho molino de viento y muchos girasoles y muchas cositas. Sí, son muy guapos, pero son quizás los más ladrones. Hay que recordar, yo creo que hay que recordarlo todos los días que podamos. El señor Galán, que es el presidente de Iberdrola, tiene un sueldo de 11 millones de euros al año. Es decir, que ese señor, cuando se levanta a las 7 de la mañana para mear, porque tendrá próstata por la edad que tiene, lógicamente, pues ya solamente levantarse a mear ya ha cobrado pues el salario mínimo de 1.000 empleados, sin problemas. No está mal. Bueno, pues ese señor, cuando aquí la Junta de Andalucía dijo que iba a intentar crear un fondo de, no sé si eran 20 millones de euros, para sufragar a aquellas familias que tuvieran problemas de pobreza energética y que estuvieran a punto de que le cortaran el suministro, le decía que eso no podía ser, que café para todos no, que eso era una arbitrariedad y que no podía ser. Y lo decía un señor que cobra 11 millones de euros. Bien, aparte de esa noticia, ¿tenemos alguna más que haya en el panorama? Bueno, en noticias, aunque sea de pasado, la semana pasada la organización Ingenieros Sin Fronteras precisamente organizó una jornada sobre energía que estuvieron muy interesantes y donde se debatieron todos estos problemas y hacia dónde va un poco el mundo y qué posibilidades hay de las renovables o del sector eléctrico y en fin. Y la conclusión básica que se sacó de esas jornadas, que ya digo que fueron densas porque fueron 4 días con muchos intervinientes de muchos campos, era que si hay solución, de luego esta pasa por menos consumo. Es decir, ahí tiene que haber un decrecimiento en el consumo energético. No hay energía para toda la población humana. Tenemos que tener en cuenta que hay 1.500 millones de chinos y otros 1.600 millones de indios que quieren y tienen todo el derecho del mundo a aspirar a vivir como nosotros. Pero es que nosotros estamos viviendo derrochando energía y para todo nos llega. Luego, por lo tanto, si queremos que haya futuro, tiene que ser un futuro donde consumamos menos. Y entonces tiene que haber 2 acciones, una de tipo individual, siendo más eficiente, siendo mucho más escrupuloso con la energía que consumimos, y la segunda parte era que no podemos seguir quemando carbón y pues no podemos seguir quemando petróleo en nuestros coches porque el planeta ya no tiene sumideros que absorban ese CO2 y que eso está provocando un cambio climático que puede tener unas consecuencias devastadoras. En definitiva, para intentar atajar los problemas del cambio climático que nos ocupan, lo que se apuesta es por un nuevo modelo energético en el que, en primer lugar, se tienda a decrecer, es decir, a consumir menos, ¿no? Porque si no, todas las renovables, por muchos molinos que pongamos, por muchos paneles solares, no dan para todos. No dan para, efectivamente. De acuerdo, muy bien. Y digamos, bueno, que puesto que estamos hablando de cambio climático, que es un tema fundamental, recordar también a todos que en noviembre se va a celebrar el encuentro por el clima en París. El COP21, ¿verdad? El COP21, efectivamente, y que será necesario que, bueno, pues que todos arrimemos un poquito el hombro y que hagamos campaña para que las decisiones que se tomen en estos foros pues sean las más razonables para la población y no las más razonables para las empresas que siguen soportando digamos, los distintos monopolios energéticos en el mundo. En estos meses se están multiplicando todos los actos relacionados con esta cumbre del clima, que se considera una última llamada, un último aviso a la Tierra, como se ha titulado en alguna ocasión, y a la que tenemos que estar atentos de forma colectiva y de forma individual, como dices, intentando ser un poquito más respetuosos con el medio ambiente, consumiendo menos, no solo energía, sino menos recursos.
Muy bien, pues muchas gracias, Sisto. Yo si puedo, una última noticia muy local, pero yo creo que es muy interesante. Vamos a ver. Ha salido en un BOJA que no acabo de encontrar porque debe estar escondido. No se le ha dado ninguna publicidad por parte de la Junta de Andalucía y menos por parte de Endesa, que es la distribuidora de referencia aquí en Andalucía. Pero la noticia es la siguiente. En el año 2000, ahora no me acuerdo la fecha, si es el 2003 o el 2006, me vais a perdonar. Bueno, en esa fecha, 2003-2006, el sistema eléctrico español cambió la tensión normalizada. De 220 voltios, que es la que, digamos, tenemos en nuestro enchufe en casa, se pasó a 230. O sea, hubo un incremento, pues no llega al 10%, a un 5% así de la tensión. Bueno, automáticamente, Endesa, en nuestro contrato, en la parte de potencia, esa parte que decimos que es fija, que no podemos dejar de pagar, aunque no consumamos nada, pues nos subió también la potencia. Bien, hubo un señor que le tenemos que dar las gracias porque lleva muchos años peleando contra las eléctricas y contra sus abusos, que es Antonio Moreno, que es un ingeniero de aquí de Sevilla, que presentó una reclamación a la Junta diciendo que él tenía un contrato y que unilateralmente la otra parte le había subido la potencia cuando él no quería más potencia. Bien, eso ha estado medio dormido, la Junta no ha querido resolver, este hombre ha seguido insistiendo, ha recurrido a la prensa, ha seguido dando la batalla y al final, cuando se pelea, y se pelea con razón, pues se suele ganar. Y la Junta no ha tenido más remedio que reconocer que efectivamente Endesa se había pasado y que la subida es unilateral. Y entonces ha sacado una resolución diciendo a Endesa que tiene que devolver todo lo cobrado desde el año 2006 hasta ahora por ese incremento de potencia. Claro, la Junta dice eso, pero no establece ningún mecanismo de control sobre Endesa. No sabemos a quiénes Endesa le va a devolver dinero y a quiénes no. Y además no sabemos qué cantidades porque yo personalmente ya he recibido en mi casa la devolución, pero la he recibido porque estoy en Son Energía y Son Energía se ha encargado de reclamarla y de moverse un poco, ¿no? Pero me han llegado 60 euros, que no me van a sobre la vida, pero la cuestión no es que me deben 60 euros, sino porque son 60 y no son 65, no son 90 o no son 38. Es decir, me devuelven un dinero, pero no me justifican, ni me explican, ni nada de nada. Entonces, atentos a los demás, que seguramente no habéis recibido ese dinero, para si no lo recibís, pues presentar la correspondiente reclamación. Si os dirigís a la página de Antonio Monero, que se llama Estafaluz, Estafaluz.com, ¿verdad? Estafaluz.com, o si no ponéis en Google Estafaluz, podéis entrar y encontraréis varios impresos para presentar la correspondiente reclamación. O sea, si en un plazo corto no os llega ninguna devolución de dinero, presentar la reclamación correspondiente. Dirigiros a la página de Estafaluz. Eso, Sisto, para todas aquellas personas que tengan contratada luz desde hace por lo menos 5 o 6 años o más, ¿verdad? Exactamente, tiene que ser anterior al 2003. Tiene que ser un contrato largo. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Sisto. Vamos a terminar ya el programa de hoy agradeciéndoos vuestra atención. Os saludamos Sisto Martín y Víctor García del colectivo de socios de la cooperativa Som Energía.